Buenos días, niños y niñas. Yo soy Mabel Mora, soy profesora de lenguaje en la Escuela Colonia Manuel Rodríguez. Es una escuela rural que está más o menos a 24 kilómetros de la comuna de Angol. Hoy día, nuestro objetivo en lenguaje es comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. Para eso vamos a hacer distintas actividades. Vamos a leer una leyenda, vamos a descubrir las palabras claves, ¿cierto? Las preguntas claves para una buena comprensión. Entonces, vamos a empezar con una imagen. Acá nosotros tenemos distintos paisajes, ¿cierto? Estos paisajes principalmente son de la 9ª región. Acá tenemos, por ejemplo, volcanes, una ruca mapuche, pero hay unas imágenes que sobresalen. ¿Cuáles serán? Justamente, las del Copihue. ¿Por qué? Porque nuestra leyenda va a ser de cómo nace el Copihue, ¿ya? Yo se las voy a leer, espero que ustedes también en casita las estén leyendo, ¿ya? Vamos a empezar. Aquí tenemos la leyenda del Copihue. Esta es una de las versiones, porque hay varias, pero esta es una de las versiones que tenemos de la leyenda del Copihue. Hace muchos años atrás, en los bosques del sur, vivía una niña llamada Rayén. Cuando creció se enamoró de Maitú, el guerrero más valiente de la tribu. Ellos eran felices. Cada vez que Maitú iba a luchar por su pueblo, ella lo observaba del roble más alto para ver de lejos la polvareda que levantaban los guerreros al combatir. Así cuando regresaba, ella salía al encuentro de su amado. Un día, Maitú partió con los hombres del pueblo a una batalla a orillas del río Toltén. Rayén estaba muy triste. Como siempre subió al roble, pero su amado no regresó. Desconsolada, Rayén lloró y lloró, inundando con su pena el bosque. Derramó tantas lágrimas que éstas se convirtieron en lágrimas de sangre. Primero se colgaron de los árboles y al ver el gran dolor de la muchacha, se tiraron a sus pies. Y como ella le había dado la vida, ellas le darían alegría. De este modo, Rayén se tendió en el suelo y se transformó en una alfombra roja que salió volando por los cielos. Así, la hermosa muchacha fue al encuentro de su amado Maitú. Desde entonces, florecen los copihues, recordando el dolor de la muchacha y el valor del guerrero que luchó hasta morir. ¿Les gustó? Espero que les haya gustado, ¿ya? Vamos a ver entonces, para comprender este texto, vamos a ver este segundo power con las preguntas que nos interesan, ¿ya? Ahí tenemos preguntas claves para la comprensión, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos, cierto, para comprender este texto? Que es muy simple. Yo elegí esta leyenda porque es algo muy simple, pero estas preguntas se pueden hacer en cualquier texto, ya sea en una poesía, en un texto informativo, en un cuento,
cualquier texto, van a ir igual estas preguntas que vamos a hacer, ¿ya? La primera pregunta dice, ¿de qué se trata el texto? ¿De qué se trata el texto? ¿De dos jóvenes enamorados? ¿De un niño que recibe bullying? ¿O una mamá, cierto, que tiene, su hijo se siente abandonado? ¿O una disputa? El tema puede ser cualquiera. ¿De qué se trata el texto? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cuál sería la primera pregunta? Exacto. ¿De qué se trata el texto? ¿Ya? Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿quiénes son los personajes principales? ¿Cierto? En toda historia nosotros tenemos personajes principales, secundarios, que en una próxima clase vamos a ver las características de estos personajes. Hoy vamos a ver solamente quién es el personaje central, quién es el personaje principal. Ya, en los personajes principales nosotros podemos tener una niña, un niño, un joven, el hombre araña, las princesas, cualquier personaje, ¿ya? Hay muchos temas y muchos personajes que nosotros tenemos, ¿ya? Esa sería la segunda pregunta. ¿Cuál sería la primera? Sí. ¿De qué se trata el tema? La segunda, ¿cierto? ¿Quiénes son los personajes? Ya. Muy bien, vamos con la tercera. Aquí es importante identificar el problema o tema central. ¿Cuál es el conflicto? ¿Ya? Por ejemplo, puede ser el amor que es interrumpido por la guerra, la disputa entre una madrastra y una niña, por ejemplo, en el caso de Cenicienta, el no ayudar en las labores del hogar, que cuando no ayudamos se provocan miles de problemas, el no tener la herramienta suficiente para realizar un trabajo, una pandemia que necesita ser erradicada, como la que estamos sufriendo ahora. Identificar el problema. Esa es la tercera pregunta. Identificar el problema, ¿cierto? O el tema central. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿De qué forma en este texto se resuelve el conflicto? Quizás con la muerte de la muchacha, o fueron felices para siempre, o la mamá, ¿cierto?, se encuentra con su hijo, ¿ya? Nosotros, ¿cómo se resuelve el conflicto? Nosotros tenemos que saber cómo se resuelve el conflicto. Después lo vamos a ver en la leyenda, como ejemplo. Pero también nosotros tenemos que ser capaces de razonar, ser capaces de pensar si realmente qué es lo que me gustó de la historia. Porque de eso depende también, ¿cierto?, el querer leer. Porque ¿cuál es la intención de comprender los textos? Es también querer, ¿cierto?, leer, ¿ya? Para poder aprender, para poder divertirse, porque hay distintos tipos de textos, ¿ya? No solamente se aprende, sino que también se divierte. Vamos a ver, ¿qué es lo que te gustó de la historia? Tengo que ser capaz de decir, a mí me gustó los 7 enanitos, si era el cuento de la Cenicienta. O, no sé, me gustó la malvada. Yo ahí tengo que identificar qué es lo que me gustó de la historia. Y ahora es un desafío. Si pudieras cambiar el final, ¿cómo sería? Me gustaría que, o mejor, yo tengo que plantear mi posición también. Yo tengo que ser capaz de dar mi opinión, ¿cierto?, para que esta lectura resulte. Porque puede que yo quiera cambiar el final,
¿Qué pasaría, por ejemplo, si Maitú no hubiera muerto? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros ver, ¿ya? Aquí tenemos cómo nace el Copihue. Aquí tenemos la leyenda escrita, ¿ya? En donde vamos a subrayar las respuestas más o menos a las preguntas que establecimos antes, ¿ya? Vamos a ver. La primera pregunta. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de qué era? ¿De qué trata el tema? ¿Cierto? ¿De qué trata el tema? Vamos a ver, ¿de qué trata el tema? Aquí tenemos la 1. ¿De qué trata el tema? O conflicto, ¿cierto? ¿De qué trata el tema? Aquí, por ejemplo, en cómo nace el Copihue, ¿de qué se podría tratar este tema? Del amor de estos dos jóvenes mapuches, ¿cierto? Rayén y Maitú, ¿cierto? Que están en tiempos de guerra. Aquí dice que Maitú era un joven guerrero, ¿cierto? Y Rayén estaba enamorada, ¿ya? Entonces, de dos jóvenes enamorados, ¿cierto? Estos jóvenes, ¿cierto? Aquí nosotros podemos decir que ella estaba enamorada, ¿ya? Dos jóvenes enamorados. Y Maitú, un joven guerrero, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata el tema? De dos jóvenes enamorados en tiempos de guerra. ¿Ya? Porque esto también desata un problema, ¿ya? Vamos con la 2. Dice, ¿quiénes son los personajes principales? Personajes principales, ¿cierto? ¿Quiénes serían? Lo identificamos acá, Rayén, ¿cierto? Y Maitú. Esos serían nuestros personajes principales. Y Maitú. Vamos con la tercera pregunta. Dice identificar el problema o tema central de la historia. ¿Cuál es el conflicto? ¿Ya? ¿Cuál es el conflicto? 3. Vamos a ver. ¿Ya? ¿Cuál sería este problema? ¿Cierto? Sería que la guerra provoca la muerte de Maitú. Maitú. ¿Por qué? Este es el problema, que la guerra provoca la muerte de Maitú, porque el desenlace, ¿cierto?, viene de acuerdo a este problemita, ¿ya?, que nosotros tenemos.
¿Ya? ¿Dónde lo identificamos ahí? Pero él no volvió. No volvió. ¿Ya? Y la 4, vamos a ver cómo se resuelve el conflicto. ¿Cómo se resuelve este conflicto? ¿Ya? ¿De qué forma? ¿Por qué nacen los copihue? ¿Cierto? Del duelo y de la muerte de Rayen. ¿Ya? Entonces dice, Rayen se tendió en el suelo y se transformó en una alfombra roja que salió volando por los cielos. A nosotros no nos dice que murió específicamente, pero también nosotros tenemos que pensar que cuando uno se va al cielo, se muere, ¿cierto? Ya. Vamos a ver cómo se resuelve el conflicto, ¿cierto? A través de la pena y muerte de Rayen, que da origen al nacimiento, ¿cierto?, de los copihues. ¿Ya? Ahí se resuelve el conflicto. ¿Por qué? Porque Rayen tuvo que morir y de ahí nacen, ¿cierto?, del duelo y de la muerte, porque al llorar tanto Rayen fue formando algunos de los copihues, ¿cierto? Y a su muerte, estos copihues que ya habían sido fabricados por las lagrimitas de Rayen, también la bendicen a ella, llevándolo donde su amado, ¿ya? Entonces dice ahí, desde entonces florecen los copihues, recordando el dolor de la muchacha y el valor del guerrero que luchó hasta morir. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos entonces que, para comprender textos, nosotros tenemos que tener una buena lectura, porque de la lectura depende también la comprensión, ¿ya? Debemos tener una lectura lenta, no muy rápida, porque si no, nadie entiende. Y también un buen vocabulario, ¿ya? Que podemos, ¿cierto?, ir mejorando cada día más, ¿ya? Entonces, a partir de una buena lectura, nosotros también vamos a comprender los textos, ¿cierto?, resolviendo estas preguntas, ¿ya? Espero que les haya gustado la clase de hoy. Vamos a ver en la próxima clase personajes, algunas características de los personajes, tipos de personajes, características psicológicas, características físicas. Las vamos a, ¿cierto?, ir conociendo, ¿ya? Espero que estén muy bien en casita, que se laven las manitos bien lavaditas, que hagan cuarentena en su casa, aprovechen de estar con sus papitos, ¿cierto?, que ellos le ayuden. Ustedes perfectamente, ¿cierto?, pueden seguir la misma línea de las leyendas. Les puedo dejar una tareita, ¿cierto?,
que son, vamos a borrar aquí un poquito. En quinto año, en el texto de estudio de quinto año, tenemos la Cruz del Sur, que es una leyenda, ¿ya? La Cruz del Sur, en la página 206, ¿ya? Y tenemos para sexto año, también en el texto de estudio, la leyenda del Pehuen. En las páginas 69 y 70 de su libro. Espero que hagan el ejercicio, ¿cierto? Junto a sus papás, aprovechen para poder comprender estos textos. ¿Listo? Muchas gracias.